No olviden seguirnos en nuestras redes sociales @getfluency. Hola, bienvenidos a nuestro canal Get Fluent Spanish. Para hoy vamos a trabajar esas frases que nos van a servir para las conversaciones telefónicas. Sí, entonces con estas frases van a poder hablar por teléfono, aunque sabemos que llamar por teléfono a un lugar que no es el número de celular de una persona es poco común ahora, ¿sí? Sin embargo, si necesitan hablar con un consultorio o en un lugar formal o pedir una cita, estas frases van a ser muy útiles. La primera es, para contestar el teléfono podemos decir aló, diga, hola. Si es una empresa o una entidad específica, va a decir muy buenas tardes y el nombre de la entidad. Exactamente. Esta frase aló es muy común para responder a una llamada. ¿Sí? En cualquier tipo de llamada. Informal, formal, aló. Si estás llamando a un lugar más formal, probablemente la persona del otro lado de la línea te va a decir algo como ¿en qué le puedo ayudar? ¿Sí? La conversación siempre va a empezar de manera formal. Y esto es muy importante porque si ustedes desconocen la persona que está del otro lado de la línea, lo más recomendable es siempre mantener un tono formal. Si después te das cuenta de que es alguien que conoces y que el trato no es formal, puedes cambiar el tono de la conversación a informal. Pero siempre en un principio, si no lo conocen, formal. Otras formas que le pueden decir es ¿con quién desea hablar? O ¿quién es? ¿Quién es? Correcto. ¿Quién es? Es un poquito más informal. Cuando les preguntan ¿con quién desea hablar? Entonces ustedes dicen con Pedro, por favor, o ¿se encuentra Pedro? O ¿Pedro está? O tan amable me puede pasar a Pedro. Si no es Pedro quien está hablando, te pueden preguntar de parte de quién lo llama, quién lo necesita. Pero si es Pedro el que contesta, entonces va a decir con él habla. Si es una mujer, con ella habla. Si de pronto Pedro no identifica la voz del sujeto, puede decir con quién hablo. ¿Sí? Directamente antes de responderle que es Pedro. Exactamente. Entonces tú le dices, Pedro, soy yo, Andrea, ¿cómo estás? ¿No me reconoces la voz? Ajá, eso es muy importante. ¿No me reconoces la voz? ¿Con quién más estás hablando? Bueno. ¿Quién más te llama a esta hora? Si quieres hablar con Pedro y te responde otra persona, te pueden decir, bueno, ya lo comunico o ya se lo comunico o de manera más informal, espere un momento o ya se lo paso. Si estamos en un contexto formal, un consultorio, por ejemplo, van a decirte manténgase en línea, ¿sí? Pero si es informal, espérate un segundo, ya va, ya viene. Si de pronto la persona que está solicitando no está, te pueden decir no está, no lo puede atender en este momento, él no se encuentra. No se encuentra. Recuerden que el verbo encontrarse puede ser sinónimo de estar. Y te pueden preguntar, ¿desea dejarle un mensaje? O en este momento con celulares, puedes llamarlo al celular. O también pueden decirle de una manera más informal, ¿quiere que le diga algo? Si estás llamando a Pedro y por alguna razón marcaste mal, ¿sí? La persona del otro lado de la línea te va a decir número equivocado. O está equivocado. Equivocado o equivocada, si es voz de mujer. Sí, claro. Si de repente la comunicación falla, porque hay fallos siempre en los sistemas, podemos decir se está cayendo la llamada o se está cortando la llamada. O vuelvo a llamar y te pregunto, ¿qué pasó? Se me cayó la llamada o se me cortó la llamada. Esperamos que todas estas frases puedan ser útiles para ustedes, para entendernos a nosotros y para ustedes poderse comunicar con nativos.
No olviden seguir nuestras redes sociales @getfluentspanish y visitar nuestra página web www.getfluentspanish.com, en donde van a encontrar videos, podcasts y lecciones. Chao.